A ver, sonrían, voy a tomar la fotografía del pase de lista. Y hecho esto, ya cedo los controles. Pongan sus cámaras, por favor. Activen sus cámaras, peínense. ¿Listos? Listo. Hermano Ahora sí, Chema. ahora sí salí mejor, hermano Victorino. Sí, Siempre hermano. salía manejando, siempre salía manejando. Sí, ahora te peinaste, hermano. Más o menos. Me despeiné con el casco de la moto. Fui a una entrevista de trabajo y ahí con el casco me despeiné. Ok. Hermano Chema, ya estás como anfitrión, adelante. Perfecto, hermano, muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, Bien, hermano. gracias. Hermano, bien, Dios lo bendiga, hermano. Bonito, bien, gracias. Bien, hermano, gracias. Pues vamos a compartir. Ahora sí se pudo compartir. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, Hermano. Llegando, hermanos, a la lección número 8 de este seminario de ética ministerial. Ya estamos cerca de terminarlo. La próxima semana prácticamente terminamos con la última sesión. Tenemos el repaso y antes de las vacaciones vamos a tener nuestro examen, que la verdad no creo que se les vaya a complicar mucho, pero igual de cualquier manera vamos a hacer su respectivo repaso para que vayamos seguros al momento de hacer el examen. Recuerden que tuvimos unas actividades para desarrollar y tomando en consideración también lo que son las participaciones que han tenido durante las clases, ¿no? Para considerar lo que es la evaluación. Antes de comenzar con el tema de la lección número 8, les voy a pedir a mi hermano Aarón Araujo si nos puede dirigir con la primera oración. Hermano, vamos a orar entonces. Santo y eterno Padre Celestial que está en todo lugar, gracias por este día, el cual nos cuidó y nos bendijo muchas cosas. Gracias por tenernos en nuestros hogares y por tener en nuestros corazones el anhelo y esa oportunidad de conectarnos una vez más para estudiar y para aprender un poco más a cómo ser mejores hijos suyos, ser mejores ministros de su palabra. Vimos que nos bendiga a los hermanos conectados para escuchar, para aprender, así como al hermano que nos va a traer este mensaje, esta lección. Que tuvimos bendición, que todo sea de edificación también, así como lo han sido cada uno de los estudios que hemos tomado. Lo pedimos todo y encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, en este momento no voy a poder verlos porque tengo la presentación en el celular. Entonces, cuando les vaya dando la participación, nada más les pido que hay que hacerlo de manera ordenada. Si así escuchan que algún hermano se les adelantó en la participación, pues guardamos silencio, esperamos a que el hermano termine y si hay oportunidad, pues damos la participación a alguien más, para no hacer esto tan desordenado en algún momento, ¿no? Porque vamos a leer varias citas e igual algunas preguntas para ustedes y ver si los que me la quieran responder. Entonces vamos a pasar a lo que es la lección número 8. La importancia del ejemplo. Hemos visto en las semanas pasadas el ejemplo hacia la familia, el ejemplo hacia la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo el mundo sin Dios. Pero el día de hoy vamos a ver hacia nuestro Padre Celestial. El llamados a ser santos. Para iniciar, hermanos, les voy a pedir que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 15. Quien lo tenga, mis hermanos, hermanas, quien lo tenga puede leer.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Yo, hermano, Adelante. más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Muy bien. ¿Qué significa, mis hermanos, ser santo? Porque este pasaje nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa para el cristiano el ser santo? Sería una persona limpia, hermano, una persona sin mancha. Una persona limpia, sin mancha, muy bien. ¿Alguien más? Apartado para Dios. Apartado para Dios, muy bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Consagrar nuestra vida, hermano, nuestros actos para Dios, para la gloria siempre de Él, hermano. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué creen que significa esto, hermanos? ¿A qué creen que se refiere? Ahí está, ¿no? En la diapositiva. Hermanos, nosotros tenemos que estar completamente preparados para lo que sea que nos vayamos a enfrentar día con día. Nosotros tenemos que estar listos, mis hermanos, para poder llegar, y ahorita vamos a ver lo que significa el ser santo, los comentarios que dijeron todos muy acertados, pero también para ver la importancia que esto tiene en la vida del cristiano. Lo vimos en las lecciones pasadas, ¿no? En la familia, en el lugar donde yo me encuentre, necesito mostrar esa santidad. ¿Quiénes son santos, hermano? Me gustaría que me respondieran eso. ¿Quiénes son santos? ¿Alguien? Todo aquel Los que creemos. sigue el camino del Señor, hermano. Todo aquel que sigue el camino del Señor. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, hermano, perdón, hermano. Adelante, hermano. Usted, hermano Edgar, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, hermano, bueno, sí, dice hermano ahí. Edgar, y después mi hermano. Ok, hermano. Sí, era pues los que hemos obedecido el Evangelio, los que hemos decidido consagrar nuestra vida hacia Dios y servirle. Muy bien. Hermano. Somos los que hemos nacido de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, nosotros somos santos porque la sangre de Cristo nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha preparado para ser instrumentos escogidos de honra para el servicio de Él. Pero Él quiere que también nos sigamos preparando y no descuidemos esas ropas que Él nos ha cobijado. Como dice, todos los que hemos sido bautizados, de Cristo estamos revestidos. Muy buena participación, hermano. Pues prácticamente ya con esto cerramos la sesión. Mi hermano ya dio el resumen de todo. Realmente sí, es una muy buena participación, mis hermanos. Ahorita lo vamos a ir viendo a detalle. Y ahorita van a ver por qué. Pero antes vamos a esta primera parte. ¿Quiénes son santos? Aquí vamos a leer 5 citas que nos van a hablar de quiénes son los verdaderamente santos. ¿Ok? Les voy a pedir a varios de mis hermanos, ahorita me voy a ir a los participantes para elegir a los 5 para que vayan en ese orden. El primero va a ser mi hermano Juan Batún. Va a ser el primero en leer la primera cita, ahorita se las voy a ir diciendo. La segunda va a ser mi hermana Aurelia Martínez. El tercero va a ser mi hermano Miguel Ángel Esquivel. El cuarto va a ser mi hermana Edith. Y el quinto se lo vamos a dejar a mi hermano Leonel. Esos 5 van a ser los que vamos a tomar ahorita para estas 5 lecturas.
a conforme les fui diciendo quién es. Hechos capítulo 9, versículo 13, el primero. Hechos capítulo 9, versículo 32, el segundo. Hechos 26, 10. Filipenses 4, 21. Y mi hermano Leonel, que era el último, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿Ok? Entonces, vamos en ese orden. Hechos capítulo 9, versículo 13. Amén. Dice de esta manera: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Antes de ir a la segunda cita, ¿de quién está hablando? Este personaje, Ananías, ¿de quién estaba hablando? Del apóstol Pablo, o cuando en ese entonces todavía era Saulo. Sí, hablaba de Saulo, pero cuando se refiere a los santos, ¿a quiénes se refiere? A la iglesia. Exactamente, porque dice... A los apóstoles. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y no era exclusivamente a los apóstoles. El apóstol, bueno, en este caso, Saulo, estaba, y vemos en el versículo número 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El versículo número 1 del capítulo 9 nos está diciendo, él iba contra los discípulos del Señor. Y luego en el versículo número 13 es donde dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Fíjense, sí, menciona a Saulo, pero aquí refiriéndose a los santos, menciona a sus discípulos y no exclusivamente a sus apóstoles, porque vamos a seguir leyendo la segunda cita, Hechos capítulo 9, versículo 32. Ahí adelantito. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. A los santos que habitaban en Lida. De nuevo utiliza esa palabra para referirse a los discípulos de nuestro Señor. Y ahí adelantito en Hechos capítulo 26, versículo 10. Hechos capítulo 26, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Fíjense, aquí, ahora Pablo, el apóstol, está mencionando lo que pasó en Hechos capítulo 9 y antes, ¿no? Pero dice en el versículo número 10, también lo que hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Incluso menciona, cuando los mataron, yo di mi voto. En el caso de Esteban, ¿no? Si recuerdan, ahí estuvo Saulo presente cuando este tipo de situaciones pasaron. ¿A quién se refiere? Seguimos en la misma, en el mismo punto, mis hermanos, a los discípulos del Señor. Vamos a la lectura número 4, Filipenses capítulo 4, versículo 21. Sí, hermano, palabra de Dios. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y vamos a la última de una vez. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice así la santa palabra del Señor, hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, gracias, mi hermano. Mi hermana Judith, ¿cree usted que es santa? No lo escuché, mi hermanito. ¿Cree usted que es santa?
Pues aún no, pero quiero llegar a hacerlo. Mi hermana Erika Alonso, ¿cree que es santa? No. Mi hermano Aarón Araujo, ¿cree que es santo? Pues la Biblia dice que los discípulos, los que son miembros de la iglesia, son llamados santos. Entonces, ¿cree que es santo? Sí. Exactamente, mis hermanos. Esa es una palabra que se nos complica mucho el poder reafirmarlo, ¿no? Y el decir, claro que soy santo, porque nos da miedo. ¿Por qué creen que nos da miedo a nosotros decir o afirmar, yo soy de esos santos que nos menciona estas 5 citas que acabamos de leer? Porque fíjense, justamente en esta diapositiva vemos que la palabra santo proviene del griego agios, pero no tanto la palabra, sino el significado de esta palabra, que ya me lo mencionaron al inicio de esta sesión. ¿Qué significa la palabra santo? Consagrado o apartado para Dios. Consagrado o apartado para Dios. ¿Por qué creen que se nos complica tanto a nosotros como cristianos el decir, sí, hermano, yo soy santo? Es pregunta abierta, si me la quieren contestar. ¿Por qué no me la creo? Sí, ¿por qué no me la creo? Esa es la pregunta. Hermano. Es porque yo misma no me la creo. Ok, estaba dando su respuesta. Ok, Yo sí me la creo, hermano, yo sí soy santo. Perfecto. Iba a decir mi hermano Edgar, ¿verdad? Sí, así es, hermano. Pues sí, nos lo debemos de creer porque la sangre de Jesucristo tiene el poder de hacernos apartados y consagrados para Dios. El problema de esa palabra es que a veces se nos enseñó que el ser santo es a lo mejor la persona santurrona que no quiebra nada, que es perfecta, que es recta, pero bien sabemos que eso no se refiere a la palabra santa, perdón, santo. Y es difícil y obviamente pues sabemos cada quien en su corazón y en su mente sabe que pues todavía tenemos o arrastramos algunas cosas y eso es lo que se nos dificulta decir con esa certeza de que si somos santos por el significado erróneo que tenemos de la palabra santo. Exactamente. Hermano, pero tienes que creer que eres santo para que te ayude a vencer cualquier tribulaciones y tentaciones que se te pongan. Hermano, como se vio en clases anteriores, de que Dios nos ha perdonado, pero nosotros mismos no lo hemos hecho, hermano. Exactamente. Y fíjense, todo esto que estamos viendo ahorita recae en este mismo punto. Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de ser santos, mencionamos, bueno, es que yo no puedo llegar a ser santo. Y lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Porque ponemos diferentes justificaciones para decir, bueno, es que yo fallo mucho, yo soy un ser humano, mi carne es débil. Entonces todo esto me aleja de ser santo. Entonces en ningún momento yo puedo hablarlo con seguridad y decir, claro que soy santo, porque todas estas cosas que están en mi cabeza no me permiten tener esa seguridad o esa certeza en mi cristianismo. Y eso es un problemón, hermanos. ¿Por qué? Porque nos limita en nuestra relación con Dios, porque no nos permite crecer, porque no nos permite el seguir avanzando. Somos santos, mis hermanos, pero también estamos en un proceso de santificación diario. El estar trabajando en nuestro ser también para no salirnos de este camino en el que nosotros ya fuimos apartados. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Hermano, yo pienso que también algo importante es saber entender que el ser santo no exactamente significa ser perfecto. Ajá. Así es. Aquí vienen, hermano, usted que acaba de... ¿Cuál es su nombre? Yo soy Aarón. Sí. Mi hermano Aarón. Léame esta diapositiva, por favor. ¿Qué es un santo?
Sí, dice, un santo es una persona diferente. Su presente estilo de vida no solo es diferente a su estilo de vida pasado, sino también al estilo de vida de los no salvos que viven a su alrededor. Es una persona separada exclusivamente para un plan y propósito. Es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. No hay lugar para acciones que no glorifiquen a Dios. Fíjense, mis hermanos, a eso se refiere el que nosotros seamos santos. A lo largo de todas estas lecciones que hemos estado viendo por 3 meses ya, qué rápido se va el tiempo. A lo largo de estas lecciones que hemos estado viendo, este es el punto central en el que hemos estado trabajando, hermanos. Que nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente. Tenemos que ser personas diferentes a las que fuimos en el pasado. Y ahorita ya alguien dio un comentario al respecto, que todavía no aprendemos a soltar las cadenas del pecado que hemos venido arrastrando todavía. Pero un santo es una persona que cambia su estilo de vida al que tenía, pero que tampoco vive conforme a lo que el mundo ofrece. Porque recuerden los conceptos que hemos estado viendo de ética y lo que el mundo maneja como ética y lo que nosotros deberíamos de desarrollar. Quiere decir que nuestro estilo de vida tiene que marcar una diferencia. Y lo hemos visto también en las clases pasadas, que esa diferencia se tiene que notar en casa, se tiene que notar en la congregación, se tiene que notar en la sociedad donde nosotros nos desarrollemos, llámese escuela, trabajo, donde quiera que vayamos. Una persona que se para exclusivamente para un plan y un propósito. ¿Sabemos nosotros por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos reunidos o por el cual ustedes, hermanos, le están dedicando horas de su semana para estar en estas clases de este instituto bíblico? ¿Por qué nosotros estamos estudiando la Biblia? ¿Por qué nos estamos preparando? ¿Por qué queremos conocer cada vez más a nuestro Dios? ¿Saben cuál es el plan para ustedes y el propósito para su vida? Porque Dios ya nos los dio. Y el tercer punto dice, es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. No hay lugar para acciones que no glorifiquen a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar trabajando día a día para santificarnos, hermano. Para que el momento en el que llegue a haber alguna situación complicada en nuestra vida, saber cómo enfrentarla. Y estar disponibles para lo que Dios demande de nosotros. El predicar su palabra, el atender la situación con todos aquellos que necesiten saber de nuestro Dios. Esa es una persona santa. Y ese es en el proceso en el cual nosotros debemos de comenzar a trabajar. Cambiar nuestro carácter, hermano. Cambiar nuestro carácter y también cambiar nuestra mentalidad. Porque muchas veces ahí es donde nosotros nos limitamos. Porque no dejamos que el poder de Dios actúe en nuestra vida y la transforme. Porque seguimos bloqueados en esta situación. Porque nosotros debemos, hermanos, buscar la santidad. ¿Y por qué es importante que nosotros busquemos la santidad? La respuesta nos la da el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Quien lo tenga lo puede leer. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra de Dios, 12:14. Así es. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos buscar la santidad porque si no, no vamos a poder verlo a Dios. Exactamente. Y este pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos los deja muy claro. Buscar la paz, pero también la santidad. Mis hermanos, si nosotros no buscamos ser santos, si nosotros nos quedamos con que, bueno, ya, con que venga a la iglesia es suficiente,
yo no puedo ser santo, jamás lo voy a intentar, jamás lo voy a conseguir. Mis hermanos, aquí tenemos una respuesta muy clara. Estamos perdiendo el tiempo. Porque si nosotros no buscamos la santidad, va a ser imposible que veamos a Dios. Y todos creo que queremos estar ante la presencia de Dios en aquel momento que nos llamen a rendir cuentas, ¿verdad? Si eso es verdad, hermanos, necesito reconocer que como hijo de Dios debo de caminar en santidad. Y la realidad también, hermanos, es que todo esto nosotros no lo recibimos por las cosas que hagamos. Todo esto no lo recibimos porque, qué bonito soy. O, qué buena facilidad de palabra tengo. O el poder pensar, es que hago tantas buenas acciones para con los demás, soy un santo. Porque muchas veces así lo toman. Mientras más acciones tenga para con los demás, más santa es la persona. Pero desde el inicio de esta clase he escuchado estos comentarios en varios de mis hermanos, comentarios muy acertados, que la santidad solo es posible a través de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermano. Mándame. Por ejemplo, aquí dice una persona que no busca la santidad no es apto para Dios. Ok, en Lucas 9:62 dice, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es similar a lo que está aquí ahorita, en donde me dice que es una persona que no busca la santidad, no es apto. Sí, porque realmente tiene razón lo que dice este pasaje de Lucas capítulo 9, versículo 62. Cuando nosotros estamos enfocados en otras cosas, perdemos el enfoque de lo verdaderamente importante. O sea, no podemos servir a dos señores porque con alguno de los dos vamos a quedar mal. Entonces, mis hermanos, si realmente nosotros queremos estar ante la presencia de nuestro Dios, debemos de entender que la santidad es fundamental. O sea, quitar todas esas excusas que puedan estar en nuestra mente, decir yo no puedo o eso no es para mí. Porque desde que yo acepté a Dios en mi corazón y cuando yo vine a las aguas del bautismo, la sangre de nuestro Señor Jesús, esa muestra de amor que Él tuvo en esa cruz al morir por nosotros, ese sacrificio de nuestro Señor nos ha hecho santos. ¿Cómo soy santificado? Hebreos capítulo 10, versículo 10. Quien lo tenga, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fíjense, es lo que les acabo de mencionar, mis hermanos. ¿Cómo somos nosotros santificados? Dice, ¿son santificados por todas las acciones que puedan hacer por el mundo? No, sino ¿Son santificados por las palabras bonitas que le pueden dar a las personas cuando se sienten mal? ¿Por qué somos nosotros santificados? Por la gracia del Señor, hermano, por el amor. Por la gracia del por Señor. la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por esa ofrenda que nuestro Señor Jesús hizo, hermanos, en ese momento en la cruz. Por ese momento en el cual nuestro Señor Jesús hizo abrió un parteaguas de lo que era el mundo antes de él y lo que fue y es después de ese sacrificio. Porque esa gracia llegó a nosotros. Y ya no solamente era para el pueblo judío, sino también para nosotros como pueblo gentil. Y yo no soy santificado solamente por las acciones que vaya a hacer, porque eso no me da la santificación, no me hace santo. Lo que me hace santo es ese sacrificio, esa muestra de amor tan grande que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Por esa ofrenda. Dice que fue hecha una sola vez y para siempre.
Soy santificado por medio de Cristo, por gracia de nuestro Dios. Pero también vamos al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Diferente versión, pero el mensaje es el mismo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, ¿cómo soy santificado? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios me santifica, hermanos? ¿Por qué creen que la palabra de Dios me santifica? Hermano, porque es un alimento espiritual. Porque es un alimento espiritual. Porque más? es nuestro manual, porque es nuestro manual de vida. Ahí encontramos todo lo que es correcto y lo que le agrada a Dios. Exactamente también. Porque ese es nuestro manual de vida. Porque si es verdad, yo ya recibí la santificación mediante nuestro Señor, pero mediante la palabra de Dios puedo mantenerme en esa santidad. Porque ese manual de vida me dice, ¿sabes qué? Detente aquí, Edgar. Retorna, regresa al camino, atiende la situación de tal o cual manera. Todos estos puntos, mis hermanos, los hemos visto. Pero fíjense qué tan importante es la palabra de nuestro Dios, que nos santifica día con día. Santifícalos, pues, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y vamos a leer otra cita, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es. Soy santificado también por medio del Espíritu Santo, porque dice que éste nos ayuda para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? ¿De quién, hermanos? La imagen de Dios. La gloria del Señor. Precisamente por eso el apóstol Pablo mencionaba que él había imitado completamente a nuestro Señor Jesús, porque dejó que el Espíritu Santo trabajara en él y él era un reflejo, como dice, como si viera su rostro en un espejo. Así lo reflejaba el apóstol Pablo. Mis hermanos, así tenemos que reflejarlo nosotros. Ya recibimos la santidad, santificados por medio de Cristo. Estoy en ese proceso y la palabra del Señor me ayuda a mantenerme santo. Pero aparte, mis hermanos, no solamente, fíjense el amor tan grande de nuestro Dios que nos facilita todo a tal grado que dice, ok, te voy a dar la santidad. Ya te mandé a Jesús. Ahora te voy a dar una guía para que no se te complique el seguir en esa santidad. Cuando tengas alguna problemática, ven a ella, que te va a guiar. Pero aparte de eso, te voy a mandar al Espíritu Santo para que te ayude cuando tengas dificultades con esa guía o cuando no la siga. Nos dio la santidad, nos dio un manual para seguir en la santidad, pero nos dio una ayuda también para que nos levante y trabajemos en esa santidad. ¿Se dan cuenta el amor tan grande que nuestro Padre Dios tiene con nosotros? Y no soy yo el que hace algo, es Dios el que obra en mí para que mantenga esa santidad y que en algún momento pueda estar ante la presencia de Él eternamente. Las motivaciones a vivir en santidad, mis hermanos, la santidad de Dios.
Tenemos que imitarlo. ¿Recuerdan lo que es el cristiano, verdad? ¿Qué significa ser cristiano? Que sigo a Cristo, hermano. Seguidor de Cristo, exactamente. Eso significa ser cristiano. Y si yo sigo a Cristo, mi hermano, tengo que también imitar esa santidad de mi Dios. Mi vida tiene que ser ese reflejo en cada acción que haga, en cada lugar en el que me encuentre. Y también consideremos el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Lo vimos hace un momento, cómo entregó a nuestro Señor Jesús, cómo lo mandó a la tierra para que se hiciera ese sacrificio. Y no es un sacrificio cualquiera. Pero también pensemos en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Porque Él sabía lo que iba a enfrentar. Porque aunque era Dios, aunque es Dios, estuvo en cuerpo de carne. Y ese duele. Aunque Él en ese entonces era Dios, si se golpeaba, le dolía. Ahora imagínense todo lo que Él vivió. Que no tiene caso mencionar cada una de las cosas que Él estuvo pasando en ese momento. Pero todos las conocemos perfectamente. ¿Y saben por qué Él hizo todo eso, hermanos? Por amor a ti y a mí. Por amor a nosotros, nuestro Dios mandó a nuestro Señor Jesús. Por amor a nosotros, nuestro Señor Jesús se entregó en esa cruz. Por amor a nosotros, se fundó esta iglesia. Se nos dio esta palabra y se nos mandó al Consolador, el Espíritu Santo también. El amor de Dios se mueve a tal grado que nos facilita todo, hermanos, para que podamos llegar ante su presencia en aquel día en que nos llame a rendir cuenta. Gracias. Así que, hermanos, esto es algo en lo que nosotros debemos de estar trabajando. Esto nos debe de motivar para ser mejores siervos de Dios. El saber que todo lo que nuestro Dios hizo, pero también el saber que en algún momento vamos a estar allá con Él. Y tenemos que buscar día con día ser santos. Ya lo vimos, ser apartados, estar listos para hacer las cosas cuando se necesite de nosotros. Trabajar en nuestro cristianismo día con día. Esta lección, hermanos, no es tan larga como las anteriores. De hecho, con esto terminamos esta lección. Pero es una lección bastante interesante. Porque realmente, mis hermanos, necesitamos nosotros trabajar con esa santidad. Y tenemos que enseñarla también para que cada persona que llegue a la iglesia la conozca como debe de ser. Que no tengan los mismos miedos que tuvimos nosotros cuando iniciamos. Que no crezcan en su cristianismo pensando lo que nosotros hemos pensado mucho tiempo, que es imposible que yo alcance la santidad. Porque desde el momento que yo llego a las aguas del bautismo, ya soy santo. Entonces tengo que seguir trabajando en mantener esa santidad para llegar ante la presencia de nuestro Dios en aquel momento que nos llame a rendir cuenta. Así que, hermanos, en unos minutos les voy a compartir estas diapositivas en el grupo y también les voy a mandar la asistencia para que se conecten. ¿Hay algún comentario antes de cerrar la sesión, de hacer la última oración? Mis hermanos, este es el momento. Si no, le vamos a dejar a nuestro, aquí ya los puedo ver. Mi hermano de Salazar, ¿su nombre cuál es, mi hermano? Porque aparece el puro nombre del teléfono. Reyes Gaspar Sánchez Chan, hermano. ¿Usted, mi hermano, nos puede hacer la última oración?
¿Sí, hermano? Pero antes de eso, si no hay comentarios, entonces sí le dejamos la oración a mi hermano. Hermano, yo, Edith, Hermana Edith, dígame. respecto al examen, nada más va a ser de las diapositivas que nos ha enviado. Sí, sí, sí. De hecho, igual, ahorita todavía no se preocupen porque todavía vamos a tener una sesión y antes del examen vamos a tener una sesión exclusiva para ponernos a estudiar. Ver algunos conceptos, ver algunas preguntas que puedan venir, el atenderla como una prueba para el examen. Y a partir de ahí, la siguiente semana, todavía van a tener una semana más para estudiar, después de ver la guía, para que puedan hacer el examen. Entonces, no van a tener mayor complicación. Gracias, hermano. Aparte, son muy inteligentes. Yo, ¿Sí? También, hermano, para poder nosotros hablar de la santidad, también nosotros tenemos que esforzarnos día con día, hermano. Porque por ética hacia Dios, nosotros tenemos que ser un ejemplo, tanto para la familia aquí en casa como para los de la iglesia y para los de afuera, hermano, también. Pero sí tenemos que esforzarnos mucho. Sí, de hecho, fue la lección antepasada, creo, donde estuvimos viendo ese punto en particular y que tiene toda la razón, mi hermano, porque si yo quiero predicar la palabra de Dios, si yo quiero el guiar a los demás en la palabra de Dios, necesito que mis palabras tengan mucha relación o estén fundadas en mis acciones. Y eso lo desarrollamos en la casa, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Pero muy con buena nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo, hermano, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, exactamente. Las palabras tienen que estar siempre avaladas por el ejemplo que nosotros vayamos a dar. Por eso les digo, si en algún momento cometieron alguna falta, lo importante es arrepentirnos ante Dios y echarle ganas. Y día con día trabajar para mantener esa santidad. Como el apóstol Pablo, porque si se acuerdan, el apóstol Pablo, y lo vimos ahorita en 2 versículos, cómo antes de ser el apóstol Pablo, cómo persiguió a la iglesia, cómo él dijo que él mismo dio luz verde, dio el voto para que muchos de los cristianos fueran asesinados. Entonces él vivió una vida bastante compleja antes, pero se redimió, se arrepintió y trabajó a partir de ahí por mejorar su cristianismo. Porque recuerden lo que es el título de este seminario, mis hermanos, es ética ministerial. Esa ética de la iglesia, esa ética de la palabra de Dios es la que nosotros tenemos que estar mostrando a los demás, porque somos ministros de esta palabra. Nosotros somos los que estamos dando cara y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Así que gracias, mi hermano Jorge, y también la participación de mi hermano Miguel Ángel, porque así tiene que ser, ¿no? Es que, hermano, vivir en el mundo es fácil. Lo difícil es mantener la santidad. Eso sí es lo difícil, porque vivir en el mundo, pues, cualquiera hace lo que quiere y no hay problema. Pero el problema es después que somos santos, para poder mantener esa santidad. Así es. Es difícil, pero como lo vimos hoy, tenemos bastante ayuda, ¿no? Tenemos la ayuda de la palabra de Dios y tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dejémoslos que trabajen en nuestra vida. Entonces, gracias por sus participaciones, mis hermanos. Mi hermano, ahora sí, terminamos con la última oración. Bien, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Padre, le alabamos y glorificamos su bendito nombre en esta hermosa noche. Le pedimos una bendición, eterno Dios, ahora que nos vamos a despedir de esta transmisión, pero que se quede en los corazones de cada uno de mis hermanos, compañeros, estudiantes, de mi hermano Chema, de mi hermano Calderón, y usted bendiga su palabra en esta noche que hemos estudiado, para que sea atesorado en nuestros corazones, y de esta forma, eterno Dios, nos ayude cada día a redimir nuestra vida ante su presencia. Y de esta forma podamos hallar gracia delante de sus ojos
y usted nos ayude en cada momento. Mi Dios, pues le damos las gracias. Todos se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios me les bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Igualmente, bendiciones, hermanos. Buenas noches, hermanos. Hermanos, bendiciones. Dios me los bendiga a todos. Hermano Chema. Hasta luego. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Gracias a Dios, hermano.